Los diuréticos, esenciales para el control de los síntomas derivados de la retención de líquidos, previenen la progresión de la hipertensión a falla cardíaca, son bien importantes en este tratamiento, aunque paulatinamente en hipertensión, como lo vimos en otras presentaciones de estas revisiones digitales y esta educación digital, también cabe los medicamentos calcio antagonistas, específicamente el amlodipino, con estudios recientes. Espironolactona mejora la sobrevida, ya lo vamos a ver más adelante, y nuevos estudios en progreso para este tratamiento. Recordemos los diferentes diuréticos con los cuales tenemos, los ahorradores de potasio, que los vamos a ver más adelante, y nos dedicaremos a dos específicos, los diuréticos de asa y las tiazidas. Los diuréticos de asa, como vemos aquí en la flecha, pues inhiben el intercambio sodio-potasio 2 cloros a nivel de la porción delgada ascendente del asa de Henle. En cambio, los diuréticos tiazídicos, ya aquí en la parte superior, pues inhiben el intercambio activo entre sodio-cloro, es decir, inhiben la reabsorción de sodio a nivel del túbulo distal, de tal manera que no son tan buenos diuréticos como los de asa, pero en forma crónica se pueden utilizar. Las indicaciones de los diuréticos, pues definitivamente la falla cardíaca sintomática con retención de líquido, la presencia de edema, disnea, crépitos, ingurgitación yugular, hepatomegalia, edema pulmonar, de acuerdo con rayos X o de acuerdo también con la presencia del examen físico que tengamos en nuestro paciente. Los diuréticos de asa y tiazídicos son los más importantes, principalmente los de asa, cuando el paciente está agudamente enfermo. Iniciar con dosis pequeñas, obviamente titular hasta alcanzar pérdida del edema. Aunque estudios recientes aparecidos en New England Journal of Medicine nos dicen que probablemente no hay diferencia entre la infusión continua de un diurético de asa versus dosis intermitentes. Lo que sí hay diferencia es con la administración de dosis altas de estos diuréticos. Probablemente dosis como 20 miligramos IV cada 4 horas son dosis que permiten disminuir el edema más rápidamente y probablemente disminuir la hospitalización. Siempre monitorizar el potasio sérico, producen hipocalemia, es un efecto secundario que hay que evitar. Disminuir dosis cuando se controla la retención de líquidos. Esto se verifica con el aumento del BUN. Cuando el paciente tenga aumento del BUN ya es necesario empezar a disminuir la administración del diurético intravenoso de asa y probablemente cambiarlo a la vía oral. Otro factor importante es la retención de sodio. Inicialmente el diurético de asa puede producir hipocalemia, hiponatremia, pero el paciente posteriormente puede generar hipernatremia con el diurético de asa por retención paradójica de sodio. Enseña al paciente cómo cambiar la dosis, es muy importante ya en el control ambulatorio, y combínelos para evitar resistencia. Siempre hay resistencia con los diuréticos. El diurético de asa puede generar resistencia a largo plazo y probablemente requerimos la combinación de diurético tiazídico adicionalmente, y probablemente un bloqueo tubular que se realiza con el diurético asa, la tiazida y la espironolactona. No los use solos porque se produce resistencia, un mensaje muy importante. Aquí está la furosemida, las dosis esencialmente establecidas, pero paulatinamente probablemente podemos llegar no solamente a 400, sino hasta 700 miligramos día. Los diuréticos tiazídicos son medicamentos que probablemente nos están ayudando en el control de la tensión arterial, pero también recordar que estos pacientes en el control ambulatorio se utilizan de manera importante. Las dosis de 12.5 a 25 miligramos, su acción es en el túbulo distal, inhiben la reabsorción de sodio. Las contraindicaciones, recordemos que puede aumentar la hiperglicemia, generan hiperuricemia, ataques agudos de gota, pueden generar aldosteronismo primario, y sus efectos secundarios son hipocalemia, hiperuricemia, hipercalcemia, hipercolesterolemia, hiponatremia. Dosis usuales, como les hemos dicho, 12.5 a 25 miligramos día. Los IECA son inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, y recordemos que la ECA es la misma quininasa 2.
es decir, la enzima, como vemos aquí al lado derecho, que degrada la bradiquinina. Si yo inhibo la ECA, que está aquí al lado derecho, pues inhibo todo el proceso de vasoconstricción, de liberación de aldosterona, pero inhibo el metabolismo de la bradiquinina, es decir, esta se aumenta y me genera todos los efectos secundarios de el IECA, tos, angioedema, por ejemplo, pero también recordemos que la bradiquina tiene un efecto vasodilatador. Entonces, por doble mecanismo podemos generar vasodilatación, tanto inhibiendo la angiotensina 2 como estimulando o aumentando la bradiquinina. Bien importante, los IECA. Lo más importante de los IECA es que reducen la remodelación, es decir, la dilatación de ese ventrículo. Reducen la hospitalización, mejoran la sobrevida, mejoran los síntomas en el paciente. Este es el estudio Consensus, New England Journal of Medicine, 1987, donde aparece cómo la probabilidad de muerte aumenta con placebo respecto a enalapril. Y miren, ya las diferencias en las curvas aparecen inclusive desde el primer mes, segundo mes de tratamiento. Muy importante este estudio. Las indicaciones del IECA, pues falla cardíaca asintomática, disfunción del ventrículo ventricular asintomática, cuando el paciente ya tiene una fracción de eyección entre el 35 y 40%, y subgrupos de riesgo, probablemente ya se benefician en un estadio A de falla cardíaca. Uso práctico, inicie también con dosis bajas, incremente la dosis según la tolerancia, vigilar la función renal y el potasio sérico después de las primera y segunda semanas. Recordemos que el IECA puede producir falla cardíaca, falla renal al inicio, porque produce vasodilatación de la arteriola eferente al disminuir la angiotensina 2 y produce adicionalmente hipercalemia, evita la retención de líquidos y hipovolemia con el uso de diuréticos, y combínalos para evitar también resistencia, no utilizar solos, es decir, diurético y IECA. Cuando el paciente no tolere adecuadamente el IECA por tos, angioedema, utilizar ARA2, antagonistas de los receptores de angiotensina 2 como el losartán, que ya está en el plan obligatorio de salud. Estas son las dosis. Inicialmente utilizamos enalapril principalmente. Recordemos que estos son profármacos, excepto el fosinopril, es decir, requieren de un metabolismo hepático para su actividad. Pacientes con falla hepática, pues no les va a servir adecuadamente. Entonces es necesario utilizar probablemente fosinopril en estos casos. Efectos adversos de hipotensión, empeoramiento de la función renal, hipercalemia, tos, angioedema, rash, ageusia, y adicionalmente están contraindicados en el embarazo. Es una clasificación prácticamente X. Insuficiencia renal, hipercalemia mayor de 5.5, muy importante, una insuficiencia renal con creatinina mayor de 3 miligramos por decilitro, o una depuración de creatinina por debajo de 30, o una hipotensión severa.